Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirse en una noticia que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de algo que a muchos de ustedes les interesa, y es que, como bien dice el título, Aatai y Serrini desmienten rumores de separación en vivo. Sí, así como lo oyen. Han sido semanas de especulaciones, de noticias que iban y venían, y finalmente, los protagonistas han decidido ponerle un alto a todo esto de la manera más directa posible, en una transmisión en vivo. Antes de adentrarnos en los detalles jugosos de lo que dijeron y cómo lo dijeron, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Solo tienen que darle clic al botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de esta comunidad y compartir con ustedes las últimas noticias y los chismes más interesantes. Así que ya saben, los espero con los brazos abiertos en nuestra familia virtual. Ahora sí, vamos directo al grano con este bombazo. La noticia de una posible ruptura entre Aatai Ulusoy y Serrini Sarıkaya ha estado rondando por los medios turcos y, por supuesto, por las redes sociales, como un reguero de pólvora. Ustedes saben cómo es esto cuando dos figuras tan queridas y admiradas parecen estar viviendo un momento complicado. Los rumores enseguida se apoderan de la conversación. Y en este caso, la intensidad de los rumores era bastante alta. Se hablaba de distancias, de agendas apretadas, de proyectos que los mantenían separados, y bueno, hasta de posibles terceros en discordia, aunque esto último, sinceramente, sonaba más a invento que a otra cosa. Pero como les decía, la verdadera noticia es que ellos mismos, Aatai y Serrini, decidieron enfrentar todo esto de frente. Y lo hicieron nada menos que en una transmisión en vivo. Imagínense la expectativa. Las plataformas digitales se inundaron de mensajes preguntando cuándo hablarían, qué dirían, si era verdad o no, y ahí es donde entra la magia de la comunicación directa, ¿verdad? Rompiendo con el ciclo de los comunicados de prensa fríos o las declaraciones a través de terceros, ellos optaron por la cercanía, por el contacto directo con sus fans. Lo primero que debemos destacar de esta transmisión en vivo es la naturalidad con la que se presentaron. No había tensión palpable, al menos no de la forma en que uno podría esperar si realmente estuvieran atravesando una crisis. Se les veía relajados, sonrientes y, lo más importante, juntos. Esto, desde el principio, ya era un mensaje muy poderoso. Los rumores, por muy fuerte que sean, a menudo se alimentan de la falta de información o de la información fragmentada. Y cuando los propios protagonistas deciden dar la cara, la perspectiva cambia radicalmente. Aatai, conocido por ser un poco más reservado y cauteloso con su vida privada, sorprendió a muchos con su apertura. Se dirigió a los espectadores con una sinceridad que transmitía mucha calma. Explicó que se habían enterado de todas las especulaciones y que entendían perfectamente la preocupación de sus seguidores. Y aquí viene el punto clave: afirmó de manera categórica que esos rumores de separación eran completamente falsos. Usó palabras directas, sin rodeos, para dejar claro que su relación estaba más sólida que nunca. Por su parte, Serrini, que siempre ha tenido una conexión muy cercana con sus fans, aportó ese toque de calidez y cercanía que la caracteriza. Ella se encargó de reafirmar las palabras de Aatai, añadiendo que a veces los medios o ciertas personas sacan de contexto las cosas o directamente inventan situaciones para generar interés. Les pidió a sus seguidores que no hicieran caso a las noticias falsas y que confiaran en lo que ellos decían. Lo bonito de su intervención fue la forma en que transmitió un mensaje de unidad, de que ellos como pareja estaban unidos y que estos rumores no los afectaban en lo más mínimo. Lo que hizo esta transmisión en vivo tan impactante fue la autenticidad. No se trataba de un evento preparado con un guión rígido. Se sentía orgánico, como si estuvieran teniendo una conversación real con miles de personas. Se rieron de algunas de las cosas que se decían, compartieron anécdotas cortas sobre cómo se habían enterado de los rumores, e incluso respondieron a algunas preguntas directas de los espectadores. Esto generó un ambiente de mucha confianza y empatía. Un detalle que me llamó mucho la atención fue cuando hablaron sobre la importancia de su privacidad y cómo a veces es difícil mantenerla cuando se es una figura pública. Pero en lugar de quejarse, lo enfocaron desde un punto de vista de gratitud hacia sus fans, entendiendo que su interés es parte de lo que los ha llevado a donde están. Sin embargo, también marcaron un lim.
Y T diciendo que hay cosas que son estrictamente suyas y que no tienen por qué compartirlas ni justificar su relación ante nadie. Y esa es una postura muy saludable y necesaria. Para ser honestos, yo mismo me quedé sorprendido por la firmeza con la que desmintieron todo. Esperaba quizás un estamos bien o un estamos pasando por un momento, pero lo que dieron fue un todo está perfecto y un no hay nada de qué preocuparse. Y eso en el mundo del espectáculo es música para los oídos de sus fans y una bofetada con la mano abierta para los que se dedican a crear polémica. Además, el hecho de que lo hicieran en vivo les permitió controlar completamente el mensaje. No había lugar para interpretaciones erróneas, para sacarle las palabras de contexto, para editar y manipular. Lo que vieron sus fans fue exactamente lo que ellos querían comunicar. Y eso, en tiempos de desinformación, es un acto de valentía y de respeto hacia su público. Piensen en la cantidad de energía y de estrés que se ahorran al hacer esto. En lugar de dejar que los rumores sigan creciendo y afectando su tranquilidad y la de sus seres queridos, decidieron invertir unos minutos de su tiempo para aclarar las cosas de una vez por todas. Y creo que eso dice mucho de su madurez como pareja y como profesionales. También es importante mencionar que este tipo de desmentidos en vivo no son tan comunes, al menos no con esta claridad. Muchas celebridades prefieren mantenerse al margen, dejar que el tiempo y los hechos hablen por sí solos. Pero Atai y Serine, al ver la magnitud de los rumores y quizás la preocupación genuina de sus seguidores, sintieron la necesidad de intervenir. Y la forma en que lo hicieron fue ejemplar. Para aquellos que quizás no conozcan mucho sobre esta pareja, es bueno recordar que su relación ha sido objeto de mucho interés desde que se conoció. Ambos son actores muy talentosos y exitosos en Turquía y a nivel internacional. Atai es conocido por sus papeles en series como Medcezir y The Protector, mientras que Serine ha brillado en producciones como Medcezir también y Limonata. Han construido una carrera impresionante y, como es natural, su vida personal también despierta mucha curiosidad. Lo que más me gusta de estas situaciones es cuando las figuras públicas deciden empoderar a sus seguidores. Les dan la información de primera mano y les permiten ver la realidad sin filtros. Es una forma de decirles: ustedes son importantes para nosotros, y merecen saber la verdad directamente de nuestra parte. Y eso sin duda fortalece el vínculo entre el artista y su público. En resumen, mis queridos amigos, la noticia es clara y contundente: Atai Ulusoy y Serine Sarkaya desmintieron en vivo y en directo los rumores de separación. Se les vio juntos, sonrientes y firmes en su relación. Lo hicieron de una manera muy auténtica y directa, dejando claro que su vínculo está intacto y que no hay motivo de preocupación. Fue un mensaje de tranquilidad para sus seguidores y una muestra de que, a veces, la mejor forma de enfrentar los rumores es dar la cara y hablar con la verdad. Llegamos al final de este vídeo, y espero que esta información les haya sido tan clara y reconfortante como lo fue para mí. Hemos visto cómo dos grandes figuras del espectáculo han decidido romper el silencio y reafirmar su relación en un momento crucial. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más relevantes y los contenidos más interesantes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les sorprendió este desmentido en vivo? ¿Creen que las celebridades deberían hacer esto más a menudo? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y que conversemos. Y antes de que se vayan, no se olviden de dejarle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos que también siguen a Atai y Serine, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Vamos, denle clic al botón y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.